¿Alguna vez has sentido que algo está bloqueando tu conexión con Dios? La Biblia nos advierte que para escuchar claramente su voz, debemos despojarnos de todo lo que nos aleja de su propósito. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las cargas y distracciones que entorpecen nuestra comunión con Él. En este mensaje te mostraremos 5 cosas esenciales que los elegidos deben dejar atrás para discernir su voluntad sin interferencias. Si sientes que algo obstaculiza tu relación con Dios, este mensaje puede transformar tu manera de vivir y acercarte más a su presencia. ¿Estás listo para descubrir cómo despejar el camino hacia una conexión más profunda con tu Creador? Es como si su presencia estuviera tan cerca y a la vez tan distante, como si el ruido de este mundo ahogara sus palabras. Pero la verdad es que Dios siempre está hablando. Su voz nunca se apaga y su deseo de comunicarse contigo es más fuerte de lo que puedes imaginar. En Juan 10:27 Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje no solo es una promesa, sino una invitación a alinear nuestro corazón con el suyo, a eliminar lo que nos distrae y a vivir en plena comunión con Él. Para muchos, este ruido del mundo no es algo que reconozcan de inmediato. Se presenta de formas sutiles, en las preocupaciones diarias, en las exigencias del trabajo, en los conflictos familiares, en el bombardeo constante de información y distracciones tecnológicas. Incluso en medio de nuestra búsqueda de Dios, estos ruidos pueden colarse, distorsionando su mensaje y nublando nuestra visión espiritual. Pero ¿qué significa realmente romper con ese ruido? No es simplemente apagar el televisor o desconectarse de las redes sociales, aunque esas acciones ciertamente pueden ser un buen comienzo. Romper con el ruido del mundo implica algo mucho más profundo, una decisión intencional de apartarnos de todo aquello que compite por el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestro corazón. El profeta Elías entendió esta realidad en un momento crucial de su vida. Después de una intensa confrontación con los profetas de Baal, huyó al desierto, agotado y desanimado. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios lo llamó a salir de la cueva en la que se había refugiado y le mostró algo sorprendente. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios tampoco estaba allí. Finalmente llegó un susurro apacible y en ese susurro Elías reconoció la presencia de Dios. Este relato nos enseña que la voz de Dios no siempre se encuentra en lo estridente o lo espectacular, sino en la quietud, en el espacio donde podemos escucharlo claramente. Pero ¿cómo podemos crear ese espacio en nuestras propias vidas? La respuesta comienza con un acto de fe y obediencia. Aprender a callar las voces que compiten con la de Dios. A menudo, el ruido del mundo no solo es externo, sino también interno. Son esas preocupaciones que se repiten una y otra vez en nuestra mente, las ansiedades que nos mantienen despiertos por la noche, las dudas que nos paralizan. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un consejo, es una promesa de que al entregar nuestras cargas a Dios, Él nos dará una paz que silenciará el ruido interno. Recuerdo la historia de una mujer que enfrentaba una encrucijada en su vida. Estaba dividida entre seguir su carrera profesional y dedicarse a un llamado ministerial que sentía profundamente en su corazón. Día tras día, luchaba con pensamientos contradictorios, preguntándose cuál era la voluntad de Dios. En su confusión, buscó consejería espiritual y le recomendaron algo sencillo pero transformador:
Apartar tiempo para estar a solas con Dios, lejos de las distracciones y con su corazón dispuesto. Durante semanas se comprometió a levantarse temprano y dedicar esos momentos a la oración y la meditación en la palabra. Al principio, todo lo que escuchaba era el eco de sus propias preocupaciones. Pero con el tiempo, mientras persistía en la quietud, comenzó a discernir la voz suave y clara de Dios, guiándola hacia el propósito que Él había preparado para ella. Jesús mismo nos mostró la importancia de apartarnos para escuchar al Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios, en su perfecta comunión con el Padre, sintió la necesidad de buscar momentos de soledad, ¿cuánto más nosotros, que luchamos constantemente con las distracciones del mundo, necesitamos hacer lo mismo? No se trata solo de orar por unos minutos apresurados al final del día, sino de cultivar un hábito, un espacio sagrado en nuestra vida diaria, donde podamos encontrarnos con Dios sin interferencias. El ruido del mundo no siempre es obvio. A veces se presenta como una búsqueda insaciable de logros y reconocimiento. Vivimos en una cultura que valora la productividad por encima de la quietud, donde la velocidad y la eficiencia se celebran, mientras que la reflexión y la pausa se ven como una pérdida de tiempo. Sin embargo, Dios nos llama a un ritmo diferente, uno donde la prioridad no es hacer más, sino estar con Él. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras no son solo una invitación al descanso físico, sino al descanso espiritual, a una vida donde su voz es nuestra guía constante. Para romper con el ruido del mundo, también necesitamos examinar las prioridades que hemos establecido. ¿Qué ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y atención? Si somos honestos, muchas veces ponemos en primer lugar cosas que, aunque no son malas en sí mismas, se convierten en obstáculos cuando desplazan a Dios de su lugar central. La historia de Marta y María en Lucas 10, 38, 42 ilustra esta verdad. Marta estaba ocupada con las tareas del hogar, mientras María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y esta no le será quitada. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos escogiendo la mejor parte o permitimos que las distracciones nos roben la oportunidad de escuchar a nuestro Salvador? El proceso de romper con el ruido no es fácil, pero es esencial para nuestra vida espiritual. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él con un corazón que está sintonizado con Dios. Es un acto diario de rendición, de elegir apagar el ruido para escuchar la voz que realmente importa. Cuando lo hacemos, experimentamos una transformación profunda. Nuestra mente se aclara, nuestro espíritu se fortalece y nuestra capacidad de discernir su voluntad se afina. Dios siempre está hablando, pero depende de nosotros crear el espacio para escucharlo. Tal vez esto implique tomar decisiones difíciles, como limitar el tiempo en redes sociales, decir no a compromisos que no edifiquen nuestra fe, o dedicar más tiempo a la oración y la lectura de su palabra. Pero las recompensas son eternas. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta es la voz
que todos anhelamos escuchar, la guía que nos lleva hacia el propósito divino para nuestras vidas. Hoy Dios te llama a dar ese primer paso. Rompe con el ruido. Encuentra el susurro apacible de su presencia y descubre cómo su voz puede transformar cada aspecto de tu vida. Las relaciones que cultivamos en nuestra vida tienen un impacto profundo en nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios nos llama a caminar en comunión con personas que fortalecen nuestra fe y nos acercan a su propósito. Sin embargo, también advierte sobre los peligros de las relaciones que nos apartan de su camino. En 1 Corintios 15:33 leemos: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no es solo un consejo moral, sino una advertencia espiritual que nos invita a evaluar cuidadosamente a quienes permitimos influir en nuestra vida. El impacto de nuestras relaciones no siempre es evidente al principio. Muchas veces las influencias negativas se manifiestan de manera sutil, desviándonos lentamente del propósito divino. Pensemos en la historia de Sansón, un hombre apartado por Dios desde su nacimiento con una misión clara: liberar a Israel de sus opresores. Aunque tenía una fuerza extraordinaria, su debilidad por relaciones que no edificaban lo llevó a un camino de destrucción. En Jueces 16 se relata cómo Sansón se involucró con Dalila, una mujer cuya lealtad estaba lejos de estar alineada con el propósito de Dios para él. A través de su influencia, Sansón terminó traicionando el secreto de su fuerza, lo que finalmente lo llevó a perderla. Esta historia no solo nos muestra las consecuencias de elegir relaciones equivocadas, sino que nos recuerda que estas decisiones pueden afectar nuestra capacidad de escuchar y obedecer a Dios. Las relaciones que no edifican no siempre son obvias ni fáciles de identificar. A veces son aquellas que parecen inofensivas, pero que siembran semillas de duda, apatía espiritual o conformismo. En 2 Corintios 6:14, Pablo escribe: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Este llamado no busca promover un aislamiento del mundo, sino instarnos a ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestra vida. Cuando caminamos con aquellos que no comparten nuestra fe o valores, es fácil comenzar a comprometer nuestras convicciones, y eso afecta directamente nuestra relación con Dios. La Biblia también nos da ejemplos de relaciones que edifican y fortalecen nuestra fe. Jonatán y David, por ejemplo, compartieron una amistad que fue más allá de las circunstancias y desafíos. En 1 Samuel 18:1 o 4 se describe cómo Jonatán amaba a David como a sí mismo, haciendo un pacto con él y entregándole incluso su manto y su armadura. Esta relación no solo fue un apoyo emocional para David, sino que también lo fortaleció espiritualmente, ayudándolo a permanecer firme en el propósito de Dios para su vida. Este contraste con otras historias bíblicas nos muestra el impacto transformador de las relaciones que edifican y nos apuntan hacia Dios. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿cómo identificar y dejar relaciones que no edifican? El primer paso es discernir si esas conexiones están alineadas con los valores y principios de la palabra de Dios. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será; el que se junta con necios, sufrirá daño. Este versículo nos invita a reflexionar sobre si las personas que nos rodean nos están guiando hacia una vida de sabiduría o hacia un camino de consecuencias negativas. Esta evaluación requiere oración y una disposición sincera para permitir que Dios revele las áreas de nuestra vida relacional que necesitan ser ajustadas. Dejar relaciones que no edifican no siempre es fácil, especialmente cuando están profundamente arraigadas en nuestra vida. En ocasiones, estas conexiones pueden ser familiares, amistades de toda la vida
o relaciones románticas. Sin embargo, Jesús nos llama a priorizar nuestra relación con Él por encima de cualquier otra. En Lucas 14:26 declara: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras, aunque difíciles, reflejan la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras decisiones y relaciones. El costo de seguir a Cristo a menudo implica dejar atrás aquello que nos aparta de su propósito, incluso cuando se trata de personas que apreciamos. Esto no significa actuar con dureza o falta de amor, sino confiar en que al obedecer a Dios estamos eligiendo lo mejor para nuestra vida espiritual. En Génesis 12:1, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a un lugar que Él le mostraría. Esta obediencia radical no solo marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Abraham, sino que también le permitió estar completamente disponible para el propósito de Dios. El proceso de soltar relaciones que no edifican también nos lleva a un punto crucial: confiar en que Dios proveerá relaciones nuevas que fortalezcan nuestra fe. En Mateo 19:29 Jesús asegura: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta promesa nos recuerda que ningún sacrificio que hagamos por nuestra relación con Dios quedará sin recompensa. Él es fiel para rodearnos de personas que nos apoyen y nos edifiquen en nuestro caminar espiritual. Finalmente, el llamado de Dios a dejar relaciones que no edifican no es una condena para los demás, sino una oportunidad para hacer luz y testimonio. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Aunque debemos evaluar y en algunos casos dejar ciertas relaciones, esto no significa cortar completamente los lazos con quienes no comparten nuestra fe. En cambio, somos llamados a ser un reflejo del amor y la gracia de Dios, orando por ellos y confiando en que Él obra en sus corazones. Al dejar relaciones que no edifican, abrimos espacio en nuestra vida para escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Es un acto de fe que nos permite avanzar hacia el propósito que Él tiene para nosotros, libres de las distracciones y ataduras que estas relaciones pueden representar. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para vivir en plena comunión con nuestro Creador y responder a su llamado con un corazón dispuesto y obediente. El apego a las posesiones materiales es una de las barreras más comunes que impiden escuchar la voz de Dios con claridad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el amor por lo terrenal puede distraer el corazón humano, llevándolo a depender más de lo que posee que de aquel que lo provee todo. Jesús mismo advirtió sobre este peligro cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esta declaración no es solo un llamado a vivir con menos, sino a examinar profundamente dónde está puesta nuestra confianza y nuestra devoción. El problema no radica en tener posesiones, sino en el lugar que ocupan en nuestra vida. Dios no condena la prosperidad, pero sí llama a sus hijos a mantenerse libres del dominio de las riquezas. En el encuentro entre Jesús y el joven rico, relatado en Mateo 19:16-22, vemos un ejemplo claro de cómo las posesiones pueden convertirse en un obstáculo para seguir a Cristo. Este joven, aunque cumplía con los mandamientos y deseaba la vida eterna, se aferró a sus bienes cuando Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Su incapacidad para desprenderse de sus riquezas revela que éstas habían tomado un lugar de prioridad que le impedía entregar su corazón completamente a Dios. Este llamado al desapego no es un mandato de pobreza, sino una invitación a liberar el alma de aquello
que puede esclavizarla. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sufrimientos. Esta verdad trasciende el tiempo y las culturas, mostrando que cuando el dinero y las posesiones se convierten en el centro de nuestra vida, inevitablemente nos alejan del propósito divino. La historia de Zaqueo, narrada en Lucas 19:1-10, nos ofrece un contraste poderoso. Este hombre, conocido por su riqueza y su reputación como recaudador de impuestos, experimentó un cambio radical al encontrarse con Jesús. En su deseo de acercarse al Maestro, subió a un árbol para verlo, dejando atrás cualquier preocupación por su dignidad o posición social. Cuando Jesús lo llamó, Zaqueo respondió con un corazón arrepentido y dispuesto, declarando: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Su transformación no fue simplemente un acto de generosidad, sino una evidencia de que había entendido el verdadero valor de seguir a Cristo. El apego a las posesiones no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos lleva a buscar seguridad y satisfacción en cosas que nunca pueden llenarnos por completo. En Eclesiastés 5:10, Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, escribió: el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama la abundancia nunca se saciará de ingresos. También esto es vanidad. Este recordatorio nos desafía a examinar nuestros deseos y a preguntarnos si realmente estamos buscando en lo eterno o en lo temporal. El modelo de Jesús nos enseña que el verdadero tesoro no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que damos. En Marcos 12:41-44 se relata cómo Jesús observaba a las personas que depositaban ofrendas en el templo. Mientras muchos daban de su abundancia, una viuda pobre ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús declaró que ella había dado más que todos los demás, porque su ofrenda representaba una fe y una entrega completas. Este acto no solo es un ejemplo de generosidad, sino de confianza absoluta en que Dios proveerá. El llamado a liberarnos del apego a las posesiones también se extiende a nuestra manera de administrar lo que Dios nos ha dado. En la parábola de los talentos, Jesús destaca la importancia de ser fieles con los recursos que se nos han confiado, usándolos para avanzar el reino de Dios. Sin embargo, este llamado a la fidelidad no debe confundirse con acumular riquezas terrenales. En Mateo 6:19-21, Jesús nos instruye: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El desapego a las posesiones no significa renunciar a todo lo que tenemos, sino aprender a ver los bienes materiales como herramientas y no como fines en sí mismos. Es un cambio de perspectiva que nos lleva a valorar más lo eterno que lo pasajero. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este recordatorio nos invita a confiar en que más allá de lo que poseamos o no, la presencia y provisión de Dios son suficientes. La obediencia en este aspecto no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite vivir en libertad. Cuando dejamos de depender de las posesiones, experimentamos una paz que no está sujeta a las circunstancias externas. Esta libertad nos capacita para ser más generosos, más sensibles a las necesidades de los demás y más dispuestos a seguir la dirección de Dios sin ataduras. En el desierto, cuando los israelitas dependían completamente del maná que Dios les proveía a diario, aprendieron una lección crucial sobre confiar en su provisión.
En Éxodo 16, 19, 20, se les instruyó a no guardar maná para el día siguiente, excepto en el día antes del sábado. Aquellos que desobedecieron encontraron que el maná se pudría y se llenaba de gusanos. Este acto de confiar en la provisión diaria de Dios es un recordatorio poderoso de que no necesitamos acumular para sentirnos seguros, sino que podemos descansar en la fidelidad de aquel que provee todo lo que necesitamos. La invitación de Jesús es clara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Este llamado al sacrificio y la entrega incluye dejar atrás cualquier cosa, incluidas las posesiones, que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Solo al hacerlo podemos experimentar la plenitud de caminar en su voluntad y escuchar su voz con claridad. Al liberarnos del apego a las posesiones, no solo demostramos nuestra confianza en Dios, sino que también alineamos nuestro corazón con el suyo. Este acto de fe nos permite vivir con un propósito más elevado, enfocados en lo eterno y listos para responder a su llamado en cualquier momento. Renunciar a hábitos que enfrían la fe es una decisión crucial para aquellos que desean escuchar a Dios con claridad. La relación con el Señor no se construye de manera pasiva. Requiere intencionalidad, compromiso y una constante disposición a identificar y eliminar todo aquello que debilite nuestra conexión con Él. Las Escrituras nos muestran que no podemos avanzar espiritualmente si permitimos que hábitos perjudiciales sigan formando parte de nuestra vida. El profeta Isaías escribió: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, 13. Este versículo subraya una realidad que afecta a muchos: una fe superficial que se manifiesta en palabras, pero no en acciones. Los hábitos que enfrían nuestra fe no siempre son evidentes. A menudo se infiltran sutilmente, transformándose en rutinas que gradualmente nos apartan de Dios. Estos hábitos pueden ser tan simples como la falta de oración constante, la negligencia en la lectura de la palabra o la apatía hacia la comunión con otros creyentes. El llamado de Jesús a sus seguidores es claro: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15:4. Permanecer en Cristo implica un esfuerzo consciente para cultivar prácticas que fortalezcan nuestra relación con Él. Sin embargo, no podemos llenar nuestra vida con estas prácticas si primero no renunciamos a aquello que enfría nuestro espíritu. Uno de los hábitos más comunes que enfrían la fe es la distracción constante. En un mundo saturado de estímulos, es fácil caer en el hábito de dedicar más tiempo a actividades que nos alejan de la comunión con Dios. El rey David entendió la importancia de mantener la atención centrada en lo eterno cuando escribió: una cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmos 27:4. Este enfoque único y persistente en Dios contrasta con la fragmentación de nuestra atención en cosas que no tienen valor eterno. Otro hábito perjudicial es la indiferencia hacia el pecado. Cuando normalizamos actitudes o comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. El apóstol Pablo advirtió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Este llamado a la transformación nos recuerda que no podemos permitir que los estándares del mundo determinen nuestra conducta o prioridades. La indiferencia hacia el pecado enfría nuestra fe porque crea una distancia entre nosotros y Dios, dificultando que escuchemos su voz. El descuido de la oración también enfría la fe. En Efesios 6:18,
Pablo exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración no es solo un acto religioso, sino una conversación viva con el Creador. Cuando descuidamos esta práctica, perdemos el acceso directo a la guía, la paz y la fortaleza que vienen de Dios. La falta de oración no solo enfría la fe, sino que también nos deja vulnerables a las dudas y a la confusión. De manera similar, la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria nos priva de la base necesaria para discernir su voluntad. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las Escrituras son nuestro alimento espiritual, y cuando las descuidamos, nuestro espíritu se debilita. No basta con leer la Biblia ocasionalmente, necesitamos meditar en ella, permitir que transforme nuestra mente y que guíe nuestras decisiones. El hábito de posponer la obediencia también enfría la fe. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declaró: ¿qué le agrada más al Señor, que se ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. La obediencia inmediata y completa es una señal de una fe vibrante y activa. Sin embargo, cuando procrastinamos en responder al llamado de Dios, damos espacio a la duda, al temor y a la desobediencia. Este hábito no solo retrasa nuestro crecimiento espiritual, sino que también interfiere con nuestra capacidad de escuchar a Dios con claridad. El apóstol Pedro nos anima a ser diligentes en nuestro caminar con Dios. Por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Segundo Pedro 1, 5, 6. Este proceso de crecimiento espiritual requiere un esfuerzo continuo y una disposición a abandonar hábitos que no edifican. Cada paso hacia una fe más sólida implica dejar atrás aquello que enfría nuestro espíritu y comprometerse con prácticas que nos acerquen más a Dios. Los hábitos que enfrían nuestra fe no siempre son obvios. A menudo se enmascaran como actividades neutrales o incluso como compromisos importantes. Sin embargo, cuando ocupan el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, se convierten en obstáculos. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este llamado a despojarnos incluye renunciar a hábitos que, aunque no sean intrínsecamente pecaminosos, nos impiden avanzar espiritualmente. Renunciar a hábitos que enfrían la fe es un proceso continuo que requiere discernimiento, humildad y dependencia de Dios. Al hacerlo, no solo abrimos espacio para prácticas que fortalezcan nuestra relación con Él, sino que también nos posicionamos para escuchar su voz con claridad. Este acto de rendición es una expresión de nuestra confianza en que Él tiene lo mejor para nosotros y de nuestro deseo de vivir plenamente en su voluntad. Dejar atrás el miedo y la duda es un paso fundamental para escuchar la voz de Dios claramente. Estas emociones, aunque humanas, tienen el poder de paralizar el espíritu, nublar el discernimiento y apartar nuestra atención de lo que Dios desea comunicar. A lo largo de las Escrituras, el Señor nos exhorta repetidamente a no temer, recordándonos que su presencia y fidelidad son más grandes que cualquier circunstancia que podamos enfrentar. En Isaías 41:10, Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es un consuelo, sino también una invitación a confiar en su poder y su cuidado, dejando atrás el peso del miedo que puede sofocar nuestra fe. El miedo
Al ocupar nuestra mente, nos impide escuchar la voz de Dios, porque nos lleva a centrarnos en nuestras limitaciones en lugar de en su soberanía. La duda, por su parte, actúa como una barrera que bloquea nuestra capacidad de creer en las promesas de Dios. En Santiago 1, 6, 8 se nos advierte que quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Esta inestabilidad no solo afecta nuestras decisiones, sino también nuestra relación con Dios. Dudar de su fidelidad o de su voluntad nos desconecta de la confianza necesaria para discernir su voz y seguir su dirección. La Biblia está llena de llamados a dejar el miedo y la duda, no como un ideal inalcanzable, sino como una realidad posible para aquellos que confían en Dios. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la inmensidad del Mar Rojo con el ejército egipcio acercándose rápidamente, el miedo era una reacción natural. Sin embargo, Moisés, guiado por Dios, les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Este acto de confianza permitió que el pueblo experimentara el poder de Dios de una manera que nunca habían visto antes. La confianza en Dios no elimina automáticamente las circunstancias difíciles, pero nos capacita para enfrentarlas con una perspectiva diferente. En Josué 1:9, Dios instruye: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato no se basa en las capacidades humanas, sino en la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Esta certeza nos permite dejar el miedo y la duda, reemplazándolos con una fe firme que nos abre a su dirección. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, este dio los primeros pasos con confianza, pero cuando permitió que el miedo tomara el control, comenzó a hundirse. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este episodio nos muestra que el miedo y la duda no solo afectan nuestra percepción de las circunstancias, sino que también limitan nuestra capacidad de experimentar plenamente la obra de Dios. Dejar atrás el miedo y la duda no significa ignorar las realidades difíciles, sino enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. En Salmo 56, 3, 4 el salmista expresa: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este acto de depositar nuestras preocupaciones en las manos de Dios nos libera de la carga que el miedo y la duda imponen, permitiéndonos avanzar con valentía y fe. En la parábola de los talentos, narrada en Mateo 25, 14, 30, el siervo que enterró su talento lo hizo por miedo. Temía al amo y a las posibles consecuencias de no invertir correctamente lo que se le había confiado. Su miedo no solo le impidió actuar, sino que también lo alejó de las bendiciones que habría recibido al obedecer. Este relato nos enseña que el miedo no es solo una emoción, sino una fuerza que nos lleva a la inacción y a la desobediencia. El apóstol Pablo, a pesar de enfrentar constantes peligros y adversidades, vivió con una fe que superó el miedo y la duda. En 2 Timoteo 1:7 escribió: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el miedo no proviene de Dios, sino que es una herramienta que el enemigo utiliza para mantenernos alejados de nuestro propósito. Rechazar el miedo es afirmar la autoridad de Dios en nuestra vida y abrirnos a escuchar su voz con claridad. La duda, al igual que el miedo, puede aparecer en los momentos más inesperados, incluso cuando estamos buscando activamente a Dios. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, dudó de la resurrección hasta que vio al Señor con sus propios ojos. En Juan 20:27, Jesús lo confronta diciendo: no seas incrédulo, sino creyente. Esta invitación no solo es para Tomás, sino para todos aquellos que luchan con la duda.
Jesús no rechaza a quienes dudan, sino que les muestra la verdad, guiándolos hacia una fe más sólida. El llamado a dejar el miedo y la duda es, en última instancia, un llamado a confiar plenamente en Dios. Es reconocer que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos todos los detalles. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos da la confianza para dejar el miedo y la duda, sabiendo que su propósito siempre es para nuestro bien. El proceso de dejar el miedo y la duda requiere oración, meditación en la palabra y un corazón dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios. Al hacerlo, abrimos el camino para escuchar su voz con claridad. Fortalecemos nuestra relación con Él y avanzamos con valentía en el propósito que ha diseñado para nuestra vida. La autocomplacencia espiritual es uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios con claridad. Es un estado en el que nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado en nuestra relación con Él, creyendo que no hay necesidad de ir más allá o de buscar un crecimiento más profundo. Este estancamiento no solo enfría nuestra fe, sino que nos impide discernir su dirección y propósito para nuestras vidas. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo escribe: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estas palabras reflejan la actitud de un creyente que no se conforma con su situación actual, sino que se esfuerza constantemente por alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. La autocomplacencia es peligrosa porque nos lleva a detenernos en el camino, perdiendo la pasión y el compromiso necesarios para escuchar a Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que cayeron en la trampa de la autocomplacencia y sufrieron las consecuencias. En el libro de Apocalipsis, Jesús dirige un mensaje a la iglesia de la Odisea diciendo: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Este fuerte reproche subraya la gravedad de vivir una fe tibia, una fe que no se esfuerza por crecer ni por profundizar en la relación con Dios. La autocomplacencia puede manifestarse de muchas formas. A veces se traduce en la falta de interés por orar o estudiar las Escrituras con regularidad, creyendo que ya sabemos suficiente. En otros casos se manifiesta como una actitud de autosuficiencia, donde dejamos de depender de Dios porque nos sentimos cómodos con nuestras propias fuerzas y logros. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La dependencia constante de Dios es esencial para evitar el estancamiento espiritual. Jesús, en su ministerio terrenal, siempre llamó a las personas a ir más allá de lo superficial y a buscar una relación auténtica con Dios. En el Sermón del Monte dijo: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. Este llamado nos desafía a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a no conformarnos con una fe básica, sino a aspirar a una vida completamente alineada con el propósito divino. En Hebreos 12, 1, 2 se nos exhorta: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esta imagen de una carrera nos recuerda que la vida espiritual es un camino continuo, no un destino estático. La autocomplacencia nos lleva a detenernos en este camino
perdiendo de vista la meta que Dios ha establecido para nosotros. Uno de los mayores desafíos de superar la autocomplacencia es el esfuerzo que requiere. En 2 Pedro 1, 5, 8 se nos dice: por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Este proceso no es automático, requiere dedicación y disciplina, pero los frutos son una relación más profunda con Dios y una mayor capacidad para escuchar su voz. El riesgo de la autocomplacencia también radica en que nos hace ignorar el llamado constante de Dios al cambio y a la transformación. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente implica un esfuerzo constante por alinear nuestros pensamientos y actitudes con la voluntad de Dios, algo que no es posible si nos conformamos con lo que ya hemos logrado espiritualmente. Además, la autocomplacencia puede llevarnos a perder la sensibilidad espiritual. Cuando nos conformamos con lo mínimo en nuestra relación con Dios, dejamos de reconocer su obra en nuestras vidas y su voz en nuestro día a día. En Efesios 5:14 Pablo dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este llamado al despertar es un recordatorio de que la fe no es un estado pasivo, sino una vida activa de búsqueda y entrega a Dios. Dejar atrás la autocomplacencia espiritual implica adoptar una actitud de humildad y disposición para aprender y crecer continuamente. En Santiago 4:10 se nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esta humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de Dios para guiarnos y transformarnos. Cuando abandonamos la autocomplacencia, comenzamos a experimentar una relación más íntima con Dios, una vida llena de propósito y una capacidad renovada para discernir su voz. Este paso no solo nos libera de la tibieza espiritual, sino que nos impulsa hacia una vida abundante en comunión con Él, donde cada día es una oportunidad para crecer y acercarnos más a su presencia. El camino hacia una comunión profunda con Dios requiere decisiones intencionales que transformen no solo nuestra manera de vivir, sino también nuestra manera de escuchar. Cuando eliminamos el ruido del mundo, dejamos relaciones que no edifican, soltamos el apego a las posesiones, renunciamos a hábitos que enfrían nuestra fe, superamos el miedo y la duda y descartamos la autocomplacencia espiritual. Abrimos espacio para algo más grande, una relación vibrante y llena de propósito con el Creador. Dios no nos llama a un cambio superficial o temporal. Su invitación es a una transformación completa, una que nos acerque más a su presencia y nos permita escuchar su voz con claridad. Jesús lo expresó de manera contundente cuando dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este llamado no es solo un desafío, sino una promesa. Negarse a uno mismo no es una pérdida, sino la oportunidad de experimentar una vida guiada por su Espíritu, llena de dirección y propósito. En la Biblia, Dios constantemente busca el corazón dispuesto, el corazón que anhela más de Él. En Salmo 51:17, David declara: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Este tipo de entrega no se alcanza de la noche a la mañana, pero comienza cuando decidimos dejar atrás todo lo que nos separa de Él. Cada paso que damos en esta dirección
Es una expresión de fe, una afirmación de que creemos en su promesa de guiarnos y transformarnos. Jesús nos da un ejemplo perfecto de una vida completamente alineada con la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el peso de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de rendición total nos muestra que escuchar la voz de Dios no siempre significa seguir el camino más fácil, pero sí el camino que lleva a la gloria y al cumplimiento de su propósito eterno. El apóstol Pablo también entendió la importancia de vivir una vida rendida completamente a Dios. En Gálatas 2:20 afirmó: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este nivel de entrega es la respuesta a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que nos impide avanzar, comenzamos a experimentar su vida en nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. La voz de Dios no solo nos llama a la acción, sino que también nos da paz en medio de las pruebas. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta seguridad solo es posible cuando nuestras vidas están alineadas con su propósito, libres de las distracciones y barreras que hemos dejado atrás. El proceso de escuchar a Dios también requiere cultivar un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos abre los ojos para ver su obra en nuestra vida y nos sensibiliza para escuchar su dirección. Es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más difíciles, su presencia está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. El libro de Hebreos describe a Dios como un padre amoroso que disciplina a sus hijos para que participen de su santidad. En Hebreos 12:10-11 se nos dice: nuestros padres nos disciplinaban por un poco de tiempo según les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso de disciplina y formación espiritual no es fácil, pero es necesario para escuchar su voz y vivir de acuerdo con su voluntad. La invitación de Dios a escuchar su voz es un privilegio que requiere una respuesta activa. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Escuchar a Dios implica obediencia, una disposición constante a actuar según su dirección. Cada paso de obediencia nos acerca más a su corazón y refuerza nuestra capacidad de discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, Jesús hace una promesa a aquellos que responden a su llamado: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este versículo encapsula la esencia de lo que significa dejar atrás todo para escuchar a Dios. Él no nos llama a renunciar por renunciar, sino a abrir espacio para una comunión más profunda con Él, una relación que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Cuando elegimos despojarnos de lo que nos impide escuchar a Dios, no solo experimentamos una relación más íntima con Él, sino que también somos capacitados para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este propósito
solo puede ser alcanzado cuando nuestros oídos y corazones están sintonizados con su voz. Cada decisión que tomamos para dejar atrás el ruido, las distracciones y los obstáculos es una afirmación de nuestra confianza en su poder para guiarnos y transformarnos. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda constante, este anhelo por más de su presencia, es lo que nos permite escuchar su voz con claridad y vivir en la plenitud de su voluntad. La obra de Dios en nuestras vidas no termina cuando damos el primer paso de obediencia. Su llamado es continuo, su transformación es progresiva y su comunión con nosotros se profundiza cada día. Dejar atrás lo que nos separa de Él no es un sacrificio, sino una inversión en una relación que define nuestro destino eterno. En esta jornada, su voz es nuestro guía, su amor es nuestro sustento y su propósito es nuestro destino. Escuchar la voz de Dios claramente es más que una habilidad espiritual, es el núcleo de una vida llena de propósito, dirección y comunión con el Creador. Al llegar al final de este mensaje, es importante reflexionar no solo sobre las cosas que hemos identificado como barreras, sino también sobre lo que ganamos cuando estas barreras desaparecen. La transformación que ocurre en nuestras vidas cuando nos rendimos por completo a Dios va más allá de lo que podemos imaginar. No se trata simplemente de eliminar ruido, dudas o apegos. Es una invitación a experimentar la plenitud de una vida vivida en respuesta a su voz. Dios no nos llama a dejar cosas vacías atrás, sino ofrecernos algo infinitamente mejor a cambio. Cuando escuchamos su voz, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva, y esa perspectiva lo cambia todo. La dirección que Él proporciona no solo es clara, sino que está impregnada de su sabiduría y amor. En Isaías 55:9, Él nos recuerda: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Al permitir que su voz sea nuestra guía, nos alineamos con un plan que excede nuestras expectativas y que está diseñado para nuestro bien. La comunión con Dios que resulta de escuchar su voz transforma todas las áreas de nuestra vida. No es una experiencia momentánea, sino una relación continua que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con una confianza que no viene de nosotros mismos, sino de Él. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este fruto no es solo el resultado de nuestra obediencia, sino la evidencia de una conexión viva y activa con Él. Una de las mayores bendiciones de escuchar a Dios es la paz que inunda nuestro corazón, incluso en medio de las tormentas. Su voz trae calma, porque nos recuerda que Él está en control, que no importa lo que enfrentemos, su presencia nunca nos abandona. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no solo nos consuela, sino que también nos da claridad para tomar decisiones difíciles, sabiendo que estamos caminando en su voluntad. Además, escuchar a Dios nos lleva a una confianza renovada en su capacidad de cumplir sus promesas. A medida que nos abrimos a su dirección, comenzamos a ver cómo Él obra en los detalles de nuestra vida, confirmando su fidelidad una y otra vez. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta confianza nos da la seguridad de que incluso cuando no entendemos completamente el camino, Él está trabajando para nuestro bien. Otro aspecto poderoso de escuchar la voz de Dios es el impacto que tiene en nuestra identidad. A menudo luchamos con preguntas sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Pero cuando nos sintonizamos con su voz, esas preguntas encuentran respuestas claras y llenas de amor. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuchar a Dios nos ayuda a vivir desde esta identidad, confiados en que somos amados, llamados y apartados para un propósito eterno. La claridad que proviene de su voz también nos equipa para ser instrumentos de bendición en la vida de los demás. Cuando nuestra relación con Dios está en el centro, nuestras palabras, acciones y decisiones reflejan su carácter y su amor. En Mateo 5:14, Jesús nos llama a la luz del mundo. Este llamado no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad para ser un reflejo de su gracia y verdad en un mundo que desesperadamente necesita su esperanza. El proceso de escuchar a Dios no es estático, es una jornada de crecimiento continuo. A medida que aprendemos a reconocer su voz y a responder con obediencia, nuestra capacidad de discernir su dirección se profundiza. En Juan 10:27, Jesús promete: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación de escucha y seguimiento es una señal de una fe madura, una fe que se alimenta de la intimidad con Él y que se fortalece a través de cada experiencia compartida. Sin embargo, esta jornada no está exenta de desafíos. Hay momentos en los que su voz puede parecer distante o cuando nuestras propias inseguridades intentan nublar nuestra percepción. En esos momentos debemos recordar que Dios no se aleja. Él siempre está presente, incluso cuando no lo sentimos. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa nos da la confianza para perseverar, sabiendo que Él está obrando, incluso en el silencio. Escuchar la voz de Dios también nos prepara para enfrentar los cambios y las transiciones de la vida con valentía. Cuando confiamos en su dirección, somos capaces de caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Él tiene un plan. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta seguridad nos permite avanzar con fe, confiando en que su propósito siempre es para nuestro bien y su gloria. Finalmente, el mayor regalo de escuchar a Dios es la relación personal y cercana que experimentamos con Él. No se trata solo de recibir dirección o respuestas, sino de conocer su corazón, de entender su amor y de vivir en comunión con Él. En Salmos 16:11, el salmista expresa: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este gozo, esta plenitud, es el resultado de una vida centrada en su voz. El llamado de Dios es claro y constante. Él nos invita a dejar atrás lo que nos impide escucharlo, no para privarnos, sino para darnos una vida más abundante, más alineada con su propósito y más llena de su presencia. Cada decisión que tomamos para eliminar esas barreras es una declaración de fe, una afirmación de que deseamos vivir en completa sintonía con Él. Al mirar hacia adelante, recordemos que el viaje no termina aquí. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue llamándonos a profundizar nuestra relación con Él. La pregunta no es si Él está dispuesto a comunicarse, sino si estamos dispuestos a escuchar, a responder y a seguir su voz, donde quiera que nos lleve. La recompensa no es solo la claridad de su dirección, sino la alegría y la plenitud de vivir en comunión con nuestro Creador.